Buen día, el día de hoy hablaremos de meningiomas. Los meningiomas son el tumor primario más común del sistema nervioso central, comprende cerca del 36% de todos los tumores del sistema nervioso y crecen a lo largo del neuroeje. Sin embargo, rara vez crecen dentro del sistema ventricular. Se originan de las células meningoteliales de la aracnoides. En este espécimen de patología macroscópica podemos ver un meningioma que está fuertemente adosado a la dura madre, que tiene unos bordes bien delimitados y que ocasionó una lesión que parece ser más de tipo expansiva, ¿cierto?, sobre la corteza cerebral. Son más frecuentes en mujeres que en hombres, con una relación de 2:1 para aquellos meningiomas que son intracraneales y de 4:1 para los meningiomas que se originan en la médula espinal. Tienen una edad media de presentación que son los 65 años, sin embargo, se pueden presentar también en población pediátrica y en personas más jóvenes. Cuando estamos ante meningiomas en personas jóvenes, vale la pena sospechar neurofibromatosis tipo 2 como un síndrome asociado a ese hallazgo de meningioma. ¿Cuál es la presentación clínica de los meningiomas? La mayoría de los meningiomas son asintomáticos y se diagnostican de manera incidental en neuroimágenes. Muchas veces se le atribuye erróneamente síntomas que el tumor por su tamaño no está provocando, síntomas como cefaleas u otros síntomas eh, inespecíficos como mareos o astenia. Sin embargo, los meningiomas grandes, aquellos meningiomas que están asociados a edema y aquellos meningiomas que comprometen áreas elocuentes del cerebro, sí pueden provocar síntomas. Y dentro de los síntomas más frecuentes encontramos la cefalea, las paresias y la alteración del estado de la conciencia. En cuanto a cómo vemos un meningioma en las imágenes diagnósticas, acá estamos viendo dos, o más bien es la misma tomografía, pero con dos ventanas diferentes, de un paciente que tiene un meningioma. Aquí vemos una tomografía, este es un corte axial, y estamos viendo una ventana de hueso, y en esa ventana de hueso vemos cómo este meningioma está calcificado, tiene la misma densidad que el hueso, ¿cierto? Y vemos cómo ya en esta otra ventana en la que podemos ver el parénquima cerebral, vemos cómo pues, ese meningioma no pareciera tener ningún compromiso infiltrativo, ni tampoco produce un efecto de compresión, pero no tiene mayor efecto de edema en comparación a este otro meningioma. Aquí estamos viendo resonancias, es el mismo paciente, tres secuencias distintas, esto es un T1, este es un T2 y este es un FLAIR. Y aquí vemos cómo tenemos un meningioma de gran tamaño, frontal, que desplaza estructuras, ¿cierto?, comprimiendo ventrículos laterales. Y vemos, por ejemplo, en el T2 un edema perilesional importante. Y en el FLAIR alcanzamos a ver algunos vasitos dentro de ese meningioma. A diferencia de los meningiomas que están intracraneales, aquellos que son medulares, tienen una morfología distinta, vemos cómo tienen un patrón, pues digamos, poligonal, el intracraneal es un poquito más redondeado, pero también podemos evidenciar cómo estas son resonancias, cortes sagitales, y podemos ver cómo pues, el compromiso parece ser más compresivo, ¿cierto? Un efecto más de masa que un efecto infiltrativo. ¿Por qué las personas tienen meningiomas? El principal factor de riesgo para desarrollar un meningioma es la exposición a radiación. Esto es dependiente de la dosis de radiación y el tiempo de exposición y qué tan joven te expusiste tú a esta radiación, siendo más peligroso las altas dosis de radiación por tiempos más prolongados y durante la niñez y la adolescencia. Sin embargo, cualquier dosis de radiación puede ser un factor de riesgo para desarrollar meningiomas. Esto lo vimos, por ejemplo, en pacientes quienes fueron sobrevivientes de bombas atómicas. Por ejemplo, este es un estudio de Hiroshima y vemos cómo en estos cuadrados negros de arriba son los pacientes que estaban a menos o dentro de 2 kilómetros de la explosión y vemos cómo a lo largo de los años tenían incidencias mayores de meningiomas en comparación con aquellos que no estaban expuestos a esta radiación.
Y esto es dosis dependiente y vemos cómo aquellos que estaban más cerca del hipocentro de la explosión tenían un riesgo mucho mayor de desarrollar meningiomas. Por ejemplo, en este caso, aquellos que estaban en menos de 1 kilómetro de diámetro, pues de distancia del hipocentro de la explosión, tenían el riesgo mayor de presentar meningiomas en comparación con aquellos que no habían sido expuestos o aquellos que estuvieron expuestos pero estaban a más de 2 kilómetros de distancia. También se ha evidenciado que los meningiomas pueden tener receptores de estrógenos. Por esto, la terapia de reemplazo hormonal, los anticonceptivos orales y otras patologías ginecológicas como la endometriosis, el cáncer de mama, pueden aumentar el riesgo de desarrollar meningiomas y esto pues va en relación con por qué hay mayor riesgo de meningiomas en mujeres que en hombres. De manera particular, así como con el cáncer de mama, la lactancia disminuye el riesgo de tener meningiomas, sobre todo cuando esta ocurre por tiempos de más de 6 meses. Y puede estar en relación con otros síndromes como la neurofibromatosis tipo 2, que ya lo habíamos mencionado, y el síndrome de Gorlin-Goltz. ¿Cuál es la patogénesis de los meningiomas? Pues todo no se sabe al 100%, sin embargo se conoce que puede estar en relación con algunas de lesiones del brazo largo del cromosoma 22, por eso está en relación con la neurofibromatosis tipo 2, pero también puede estar en relación a otras mutaciones dentro de la vía de señalización de Sonic Hedgehog con distintos factores de transcripción. Esto es bien llamativo porque estas mutaciones también tendrán una distribución distinta en el neuroeje. Por ejemplo, las células, las meninges derivadas de la cresta neural, que son estas en color azul, ¿cierto? Por ejemplo, lados del cerebro, eh, las meninges que recubren pues la parte frontal y occipital, pero no el esfenoides, el etmoides, son las que van a estar en relación sobre todo a las mutaciones del cromosoma 22 y de cromosoma 5 y otros cromosomas, aquellas que están en relación a mutaciones de las meninges derivadas del mesodermo. En cuanto a la patología macroscópica, pues los meningiomas, ya lo hemos mencionado, generalmente tienen un aspecto carnoso, tienen bordes bien delimitados, están bien adosados a las meninges, sobre todo a la dura madre. Muchas veces es difícil extraer el meningioma de la dura madre, pero no tanto así separarlo del encéfalo y por ende ocasionalmente puede ser fácil hacer una resección de este tipo de tumores en comparación a otros. También podemos ver, por ejemplo, este es un corte coronal, ¿cierto? Aquí vemos el cuerpo calloso, vemos que hay un importante efecto de masa, ¿cierto? Que comprime el ventrículo lateral y el lóbulo, no sé, puede ser frontal o parietal en este caso, pero vemos cómo no parece tener un compromiso infiltrativo, sino es más un efecto compresivo de masa. Y aquí vemos también la silla turca, la hipófisis, carótidas internas, arterias cerebrales anteriores y vemos acá cómo está el meningioma. Los meningiomas se pueden clasificar como de grado 1, 2 o 3 de la OMS, los más frecuentes siendo grado 1 y grado 2. Los grado 3 son los más raros, son menos del 5%, pero aquí se invierte la prevalencia, siendo más frecuente en hombres que en mujeres los meningiomas grado 3. Existen algunos tipos de meningiomas que son, una vez se encuentran, se catalogan directamente como de tipo grado 3 de la OMS, como lo son el papilar o el rhabdoide, y hay otros dos que se clasifican como grado 2 de la OMS, solamente con hallarlo dentro de la histología, como lo son el cordoide y el de células claras. Vamos ahora a describir la patología microscópica, ¿cierto?, de los distintos tipos de meningiomas. El meningioma meningotelial es un meningioma en el cual vemos una distribución de las células tumorales en lobulillos separados por unos septos finos de colágeno y un patrón de pseudoquiste. Entonces vemos cómo
podemos ver bien los núcleos, ¿cierto? Pero no podemos ver dónde inicia y dónde termina el citoplasma de una u otra célula. Eso es el patrón pseudosincitial. Ese citoplasma de estas células suele ser eosinofílico, o sea, rosado, y suelen tener un comportamiento benigno. El meningioma fibroso suele tener unas células tumorales que tienen un patrón fusiforme, o sea, como si las hubiéramos alargado, y junto con estas células podemos ver también unas fibras de colágeno que pueden discurrir de forma paralela, como lo podemos ver en, en esta placa, que vemos como hay varias fibras que discurren a lo largo de la placa, pero también pueden estar entrelazadas formando un patrón de estera. El meningioma transicional comparte características del meningioma fibroide y del meningioma meningotelial. Por ejemplo, en esta placa podemos ver acá, en esta región, un patrón pseudosincitial que va más en relación a un patrón meningotelial, pero también podemos ver ese patrón fibroide formando estos remolinos, ¿cierto? Y acá otra vez podemos ver un patrón pseudosincitial. Muy bien. El meningioma samomatoso es un meningioma en el cual hay un predominio de células de samoma, perdón, de cuerpos de samoma. ¿Qué son los cuerpos de samoma? Calcio. Entonces, en estos tumores lo que más vemos es calcio, representado como cuerpos de samoma, que son estos que estoy señalando. En estos meningiomas podemos ver muy pocas células y cuando encontramos células podemos encontrar células principalmente meningoteliales o fibrosas o transicionales. Esta placa no es un tumor samomatoso, ¿cierto? Esto probablemente sea un tumor meningotelial, pero la traje para mostrar la diferencia. Aquí podemos ver también un cuerpo de samoma, pero un meningioma samomatoso es evidente que es distinto a los otros, a pesar de que los otros también pueden tener cuerpos de samoma. Los meningiomas angiomatosos, como su nombre lo indica, vemos células embebidas junto con muchos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos pueden tener paredes tanto delgadas como gruesas y pueden tener distintos grados de hialinización. En este caso vemos vasos sanguíneos con mucha hialinización y dentro de esos vasos sanguíneos pues podemos encontrar las células tumorales. Este tumor generalmente se relaciona con ganancias en el cromosoma 5 y puede asemejarse con el hemangioblastoma. Sin embargo, el meningioma angiomatoso es inhibina negativo y es positivo para el receptor de la somatostatina 2 en la inmunohistoquímica. El meningioma microquístico, como su nombre lo indica, tiene microquistes formando una apariencia como de un fondo de una telaraña o un cobweb, lo denominan en inglés, ¿cierto? Ocasionalmente esos microquistes pueden confluir haciéndose más grandes y formando quistes lo suficientemente grandes como para ser evidenciados en estudios de radiografía. En el meningioma secretor, las células del tumor pueden adoptar un patrón similar al de las glándulas. Por ejemplo, acá vemos cómo las células tienden a agruparse y a adoptar un patrón cúbico similar al de las glándulas y suelen secretar un fluido que es eosinofílico y que forma unos cuerpos pseudosamomatosos, relativamente similares a los cuerpos de samoma, pero en lugar de ser basofílicos o sea, en lugar de ser morados, los vemos rosados, ¿cierto? Son eosinofílicos. Muy bien. El meningioma rico en linfoplasmocitos es un meningioma en el cual hay un infiltrado inflamatorio crónico que dificulta la visualización del tumor. Por ejemplo, acá tal vez aquí podemos ver que esto
pues no sé, tiene un patrón como pseudosincitial, este pudiera ser el tumor y todo esto es el infiltrado. Dificulta mucho ver el tumor y a pesar de que su nombre dice que es rico en linfoplasmocitos, generalmente no se ven plasmocitos, sino que son macrófagos. Y las tinciones de inmunohistoquímica nos pueden ayudar mucho a ver cuáles son células inflamatorias y cuáles son las células del tumor. Por ejemplo, esta es una inmunohistoquímica para el receptor de la somatostatina 2 y vemos cómo en este color más como amarillo y café están las células tumorales propiamente y alrededor de él todos esos puntos de otros colores son las células, los linfocitos pues que están aquí junto con el tumor. Los meningiomas metaplásicos, a pesar de su nombre, realmente no tienen metaplasia, sino que contienen dentro del tumor otro tipo de tejidos mesenquimales. En este caso, traigo dos placas en las cuales podemos ver las células acá del meningioma, pero aquí vemos condrocitos, o sea, cartílago dentro del tumor. Y acá, por el contrario, vemos grasa. Entonces vemos todos estos adipocitos, ¿cierto? Que están infiltrando el tumor. El meningioma cordoide, recordemos que este es uno de los que cuando los vemos de una vez sabemos que son grado 2 de la OMS, tienen mayor riesgo de recurrencia, tienden a ser de gran tamaño, suelen ser supratentoriales, suelen tener edema y una edad media de aparición más temprana hacia los 45 años. Los meningiomas cordoides tienen unas características importantes y es que las células tumorales tienden a distribuirse, como su nombre lo indica, en cordones, ¿cierto? Como lo vemos acá, vemos unas células que se distribuyen en cordones y entrelazados a esos cordones vemos unas células vacuoladas, ¿cierto? Son células como vacías. Y puede ser toda la extensión del meningioma con ese aspecto cordoide o como en este caso que vemos el aspecto cordoide, pero también podemos ver un aspecto pues sincitial, probablemente meningotelial del meningioma. El meningioma de células claras es otro de estos que se clasifica como grado 2 de la OMS de entrada. Es un tumor que, como su nombre lo indica, tiene células claras. Estas células tienen citoplasma claro porque está rico en glicógeno. Y además tiene una matriz de colágeno dentro o pues infiltrando esas células claras. Estas células claras suelen tener predilección por el ángulo pontocerebeloso, así como la caudequina, y tienen una edad de presentación mucho más temprana que el resto de los meningiomas, pudiendo presentarse en población pediátrica y en los adultos con un pico de presentación hacia los 24 años. Tienden también a hacer, a distribuirse también o a través del líquido cefalorraquídeo. El meningioma papilar forma pseudorosetas alrededor de vasos sanguíneos de pequeñas paredes. Por ejemplo, acá vemos vasos sanguíneos que son muy pequeños, pero alrededor de él podemos ver pseudorosetas. Este es otro vaso y otra pseudoroseta, otro vaso, otra pseudoroseta, otro vaso, pseudorosetas. Este tumor, pues, suele clasificarse como grado 3 de la OMS, puede producir invasión ósea y destrucción ósea y tiene un comportamiento más agresivo. El meningioma rhabdoide también se clasifica como grado 3 de la OMS y, como su nombre lo indica, tiene células rhabdoides. ¿Cuáles son las células rhabdoides? Las células rhabdoides son estas. Son células que, pues, rhabdoides significa, son células plump, P-L-U-M-P en inglés, plump cells, que son, no sé, la traducción es como células regordetas, o hinchadas, o células gordas. Las vemos, por ejemplo, acá, son células que tienen un núcleo periférico, tienen un citoplasma eosinófilo, son bien redonditas. Podemos ver ocasionalmente inclusiones eosinofílicas dentro del citoplasma. Y bueno, esa es la característica más importante, pero es grado 3 porque
tiene altas tasas de recurrencia y de mortalidad. En el meningioma atípico, generalmente pues es atípico porque hay mucha atipia, es un meningioma intermedio, y podemos ver que son células de alta celularidad, perdón, tumores con alta celularidad que tienen núcleos de distintos tamaños, o sea, tienen mucha atipia. Y suelen además tener mitosis, eso es lo que hace pues un meningioma atípico. Y el meningioma anaplásico, como su nombre lo indica, pues tiene características de anaplasia, o sea, son células que empiezan a perder su diferenciación, tienen núcleos muy grandes, citoplasmas pequeños, se encuentran además más de 20 mitosis por cada 10 campos de alto aumento y podemos ver, como en esta placa, áreas de necrosis. Y listo, eso sería la revisión de meningiomas.